La primera vez que alguien vio el nombre Alberto Duarte escrito a mano en una servilleta grasienta no fue en una universidad, ni en un laboratorio, ni siquiera en un cuaderno limpio. Fue en la trastienda pegajosa de un bar de puerto, sobre una mesa donde el limón se mezclaba con ceniza y donde el suelo olía a pescado, viejo y desinfectante barato. El camarero juró que la servilleta temblaba, como si tuviera pulso. Encima, Duarte había dibujado algo que parecía un juego, un laberinto de números y flechas, una especie de mapa de rutas imposibles. Al lado escribió una frase corta, casi obscena por su frialdad. Si esto cuadra, alguien miente. Y cuadraba, de una forma perfecta, demasiado perfecta. El tipo que lo recogió se rió, satisfecho, porque en ese instante entendió que sí. Esto era exactamente la historia que venía a buscar. Un matemático aplicado que no se parecía a los pósters. Luego sintió curiosidad, porque aquel mapa de números señalaba a un lugar donde nadie quería mirar. Y por último, algo parecido al asco, porque debajo de la servilleta, pegado por la humedad, había una mancha oscura, vieja, con forma de huella, como si alguien hubiera intentado borrar algo con el pulgar, y al no poder, lo hubiera aplastado. Esa servilleta fue un presagio, o un aviso, porque la biografía de Alberto Duarte, nacido en 1973, no se deja contar como un currículum, es un corredor estrecho con puertas cerradas, y detrás de algunas puertas no hay medallas. Hay silencio, resentimiento y el tipo de secretos que se esconden mejor cuando se visten de fórmulas. Alberto no nació con bata blanca, nació con polvo. Creció en un barrio donde el tiempo se medía por ruidos. El golpe de la persiana al amanecer, el chillido del autobús al frenar, el clac-clac de las fichas de dominó en las tardes de calor. Su madre contaba monedas como si rezara, su padre arreglaba cosas que otros tiraban. Alberto, desde pequeño, aprendió dos verdades que marcaron su vida. Todo se rompe y todo puede parecer otra cosa si lo miras desde el ángulo correcto. En la escuela no era el niño genio de película, era peor para los demás. Era el niño que miraba fijo y callaba, y cuando hablaba no buscaba aprobación. Había profesores que lo adoraban y profesores que lo temían, porque Alberto tenía una costumbre incómoda. Si algo no encajaba, lo decía. No levantaba la mano para brillar, levantaba la mano para desmontar, y eso, en ciertos lugares, es una forma de blasfemia. A los 12 años descubrió que el mundo estaba lleno de patrones que nadie confesaba. No lo descubrió con libros caros, sino con un aparato viejo, una calculadora de segunda mano que su padre consiguió a cambio de arreglar una radio. Alberto la abrió por detrás, sacó los tornillos y la estudió como si fuera un animal diseccionado. Y entendió algo que le quedaría tatuado en la mente. La magia siempre tiene piezas. Pero la matemática, para él, no empezó con la belleza, empezó con la necesidad. En su casa había cortes de luz, y cuando la luz volvía, el ventilador sonaba como un avión a punto de caer. Alberto miraba la hélice y pensaba, si el motor no se quema, es porque alguien calculó márgenes. Si el puente no se cae, es porque alguien modeló cargas. Si el camión frena antes del cruce, es porque alguien estimó distancias. La matemática aplicada, lo supo temprano, no era un idioma para presumir, era un cuchillo. Servía para cortar la realidad en partes manejables, y un cuchillo, si lo sostienes bien, puede salvarte. Si lo sostienes mal, puede hacer otras cosas. En la adolescencia se obsesionó con los errores, no los errores de examen, sino los errores del mundo. Las colas que se formaban siempre en el mismo sitio, las rutas de autobús que parecían diseñadas para castigar, los precios que subían justo cuando los salarios no. Empezó a llenar hojas con diagramas. Su madre lo regañaba por gastar papel. Él le respondía que el papel era más barato que la ignorancia, y ahí, sin querer, apareció una grieta. Alberto hablaba de la realidad como si fuera una ecuación, y esa manera de mirar es útil. Pero también puede volverte frío. A los 17 años, una tarde de lluvia, vio algo que le cambiaría la vida. Un chico mayor, en una biblioteca casi vacía, le mostró un libro pesado con gráficos de curvas. No era un regalo, era una trampa. Si entiendes esto, le dijo, te gano un café. Si no, me debes uno. Alberto aceptó. En el margen del libro había anotaciones con una letra elegante, casi arrogante, como si cada trazo quisiera decir, yo estuve aquí antes que tú. Allí apareció por primera vez el nombre que se convertiría en su sombra. Esteban Llerena. Esteban no era de su barrio,
Esteban era otro mundo. Uniforme limpio, mochila buena, voz segura, estudiaba donde la gente no se preocupaba por la factura del gas. Para Alberto, Esteban representó algo más peligroso que un rival. Representó la posibilidad de que el talento no bastara, que la vida no fuera una competencia justa. Ese día, Alberto no solo quiso entender el libro, quiso vencerlo. No lo venció esa tarde, le costó el café, y le costó algo más. Orgullo, pero también ganó un motor, porque desde entonces, cada vez que Alberto se quedaba atascado en un problema, imaginaba esa letra elegante en el margen, imaginaba a Esteban sonriendo como si el mundo le debiera explicaciones, y su cuerpo respondía con electricidad. Otra vez, no. En la universidad, Alberto entró como quien entra a una sala donde todos hablan en voz baja. Los pasillos olían a tiza y café recalentado. Él se sintió un intruso con zapatos prestados. Había estudiantes que citaban autores como si recitaran poemas. Alberto escuchaba, anotaba, y por dentro hacía lo suyo. Traducía cada frase a una pregunta simple. ¿Para qué sirve? Y luego una segunda pregunta, más afilada. ¿A quién le sirve? Se enamoró de las ecuaciones diferenciales porque eran como historias. Cambiaban con el tiempo. Se enamoró de la optimización porque era como negociar con un Dios cruel. No te da lo perfecto, te da lo mejor posible bajo restricciones. Y se enamoró, sobre todo, de un campo que parecía diseñado para su personalidad. Modelos de decisión en sistemas complejos. Allí, la matemática dejaba de ser un templo y se convertía en una fábrica. Pero Alberto también aprendió rápido que el prestigio tenía su propia lógica sucia. Había grupos cerrados, apellidos repetidos, recomendaciones que se daban con sonrisas como cuchillas. Él, que venía de donde nadie te recomendaba nada, tuvo que construir su lugar con una mezcla de disciplina y una pequeña crueldad consigo mismo. Dormía poco, comía mal, vivía con el cuerpo tenso, como si el cansancio fuera una deuda moral. Fue en esos años cuando le ocurrió el primer episodio que nadie en su entorno quiso nombrar. Una madrugada, trabajando en un aula vacía, Alberto sintió que las líneas del cuaderno se movían como gusanos. Parpadeó, se frotó los ojos. Las ecuaciones, sus amigas, sus herramientas, parecían de pronto algo orgánico, como si tuvieran piel. Tuvo náuseas, le subió una bilis amarga y, sin poder evitarlo, vomitó en un cubo de basura con papeles de exámenes viejos. Se quedó mirando el vómito, brillante bajo la luz fría, y pensó: mi cuerpo se está rebelando contra mi cabeza. La matemática aplicada le había enseñado que todo sistema bajo estrés se rompe por algún punto. Aquella noche descubrió que su punto podía ser el mismo. A la mañana siguiente llegó a clase igual, con la cara lavada y una mueca que parecía calma. Nadie sospechó nada. O lo sospecharon y eligieron no verlo, que es la forma más común de complicidad. Mientras tanto, Esteban Llerena avanzaba como un cometa. Publicaba, hablaba, se rodeaba de gente importante. A Alberto le llegaban rumores. Llerena va a entrar en tal proyecto. Llerena tiene contacto con tal instituto. Llerena va a presentar en tal congreso. Los rumores no eran solo información, eran latigazos. Y entonces pasó algo pequeño, casi ridículo, pero que se convirtió en detonante. En un seminario, Alberto presentó un modelo simple para mejorar la distribución de recursos en una red urbana. No era un ejercicio de vanidad. Era una propuesta concreta, con datos, con restricciones realistas. La sala lo escuchó con un silencio correcto, profesional. Al final, Esteban, sentado atrás, levantó la mano con una sonrisa fina y dijo: interesante, aunque es una variación menor de lo que ya se sabe. Lo valioso quizá sería hacerlo elegante. Elegante. La palabra cayó como una mosca muerta en un vaso de agua. Alberto no respondió con insultos, respondió con algo peor, con precisión. Si lo elegante empeora el resultado en un 12% en condiciones reales, dijo, entonces la elegancia es un lujo que paga la gente que hace cola. Hubo un murmullo de esos que suenan como papel arrugado. Algunos sonrieron, otros fruncieron el ceño. Esteban mantuvo la sonrisa, pero sus ojos cambiaron. 2 puntos fríos, evaluando. Ese fue el inicio público de un conflicto que venía gestándose desde aquella biblioteca. 2 visiones de la matemática aplicada. Para Esteban era una escalera hacia arriba. Para Alberto era una herramienta para meter las manos en la maquinaria y ensuciarse. Y sin embargo, ambos tenían algo en común. Ninguno toleraba perder.
Con el tiempo, Alberto empezó a trabajar en proyectos con instituciones que no aparecían en folletos bonitos, modelos para logística de emergencia, asignación de turnos en sistemas saturados, predicción de fallos en infraestructuras viejas, cosas donde un error no era una nota baja, era una ambulancia que llega tarde, una cadena de frío que se rompe, un corte que deja a un barrio sin agua. Él se volvía mejor, y también más oscuro, porque cuanto más útil era, más cerca estaba del tipo de gente que no quiere transparencia, y cuanto más cerca, más fácil es que te pidan que ajustes una variable por conveniencia. Aquí aparece lo que en su biografía suele estar oculto, no por conspiración cinematográfica, sino por un mecanismo más banal. La gente escribe biografías para quedar bien, los detalles incómodos se barren bajo la alfombra del mérito, pero Alberto vivió detalles incómodos. Una noche, en un edificio de oficinas donde el aire acondicionado olía a plástico quemado, un hombre con traje le puso delante un informe y dijo algo que parecía una broma. Necesitamos que el modelo apruebe esta decisión. Alberto miró los números. El modelo, tal como estaba, no aprobaba nada. Mostraba riesgo, mostraba pérdida, mostraba daño concentrado en los de siempre. El hombre insistió, amable, como quien ofrece postre. No es mentira si es un ajuste de supuestos. Todos ajustan supuestos. Alberto sintió en la boca el mismo sabor que aquella madrugada del vómito. Un ajuste de supuestos. Era una manera elegante de decir, haz que parezca correcto. No aceptó esa vez. O no aceptó del todo. Hizo algo más peligroso, pidió tiempo, dijo que lo revisaría. En matemática aplicada, dame tiempo, es una frase cargada. Significa que aún tienes margen para resistir. Pero el tiempo también es lo primero que te quitan cuando quieren doblarte, y como si la vida tuviera un sentido teatral perverso, su tiempo empezó a encogerse por otro lado. A finales de sus 20, Alberto notó algo extraño en la mano derecha, un temblor leve al sostener la taza de café, luego una rigidez que iba y venía. Consultó a un médico que habló rápido, con términos suaves, como si envolver un golpe lo hiciera menos golpe. No hubo diagnóstico definitivo aquel día, pero sí una frase que le quedó sonando como un reloj en la pared. Hay que vigilarlo. Podría progresar. Progresar. Como si la amenaza tuviera un verbo bonito, Alberto no se lo contó a casi nadie. Ni por orgullo ni por drama, por estrategia. Su mente ya funcionaba así, como un tablero. Si Esteban olía debilidad, la usaría. Si las instituciones olían fragilidad, lo reemplazarían. Si sus propios colegas olían miedo, lo mirarían distinto. Así que Alberto guardó el temblor como quien guarda una pistola sin balas, esperando que nadie la vea, y esperando no necesitarla. Y entonces Esteban volvió a cruzarse en su camino, ya no como un compañero brillante, sino como un adversario con acceso. Se anunció una convocatoria grande, un proyecto nacional con recursos, visibilidad y el tipo de contactos que deciden carreras. Había un problema específico. Optimizar redes de abastecimiento con datos incompletos y escenarios adversos era el tipo de desafío donde Alberto era peligroso y donde Esteban podía ser rey. Los dos presentaron propuestas, los dos se movieron, los dos sonrieron. Pero aquí está el primer giro, el que casi nadie cuenta porque suena feo. Alberto descubrió que su propuesta estaba siendo comentada antes de tiempo. Pequeñas frases suyas aparecían en bocas ajenas. Ideas suyas eran repetidas con otro tono por gente que no había leído su trabajo. No era magia, era filtración. Y la filtración, en su mundo, tiene un olor particular. El de manos limpias manchando cosas sin tocar la tinta. Alberto tuvo una sospecha que le revolvió el estómago. Alguien cercano estaba hablando. No sabía quién, no podía demostrarlo, pero era suficiente para encender esa parte suya que nunca dormía. La parte que veía patrones donde otros veían casualidades. Esa noche, para calmarse, hizo lo que hacía desde niño. Dibujó, no laberintos bonitos, laberintos necesarios. Flechas, dependencias, probabilidades, rutas de información, y al final, sin darse cuenta, escribió una frase que parecía una sentencia. Si no puedo controlar el juego, controlaré la incertidumbre. Fue entonces cuando tomó una decisión que lo marcaría. No era ilegal, no era heroica. Era ambigua. Alberto diseñó un señuelo matemático, un detalle falso, una mejora aparente, algo que solo copiaría quien estuviera mirando donde no debía. Lo dejó en un documento accesible para su círculo. Era una mancha de tinta intencional en una hoja blanca.
Si aparecía en la propuesta de otro, tendría prueba. Y si no aparecía, al menos sabría que estaba paranoico. Suena frío, lo es. Pero la matemática aplicada, cuando se mezcla con ambición y miedo, te convierte en alguien que experimenta con seres humanos como si fueran variables. El plazo de la convocatoria se acercaba, el temblor de su mano regresaba en momentos raros, como si su propio cuerpo le recordara. Tú también tienes fecha de caducidad. Alberto empezó a contar días, no en un calendario visible. Los contaba en la cabeza, como un metrónomo. Tiempo para entregar, tiempo para vigilar, tiempo para no fallar. El día que se entregaron las propuestas, Alberto no celebró, sintió algo peor que el miedo, anticipación, como si estuviera esperando escuchar un golpe detrás de la puerta, y el golpe llegó pronto, en forma de rumor. La propuesta de Llerena es brillante, tiene un enfoque nuevo, muy eficiente. Alberto pidió ver un resumen técnico, lo consiguió por vías que prefería no nombrar, y ahí, entre párrafos pulidos, vio la mancha, no la grande, la pequeña, el señuelo, el detalle falso. La sangre le bajó a los dedos, como si de pronto estuviera en una habitación helada. No era una sospecha, era una confirmación. Alberto se quedó mirando la página y sintió una mezcla nauseabunda. Satisfacción por haber acertado, interés por el siguiente movimiento, y un asco íntimo, porque se dio cuenta de que, para atrapar a un ladrón, él mismo se había convertido en algo parecido a un cazador que disfruta la trampa. En ese instante, la historia de su vida dejó de ser talentoso chico de barrio que triunfa. Se volvió una guerra silenciosa, y lo peor era esto. La guerra no se libraría en un ring con testigos, se libraría en pasillos, correos, reuniones, y en esa zona donde la verdad puede demostrarse, pero nadie quiere verla. Y mientras todo eso ocurría, el reloj de su cuerpo seguía ahí, marcando una cuenta regresiva que él no se atrevía a decir en voz alta. Alberto guardó el resumen técnico como quien guarda una astilla bajo la uña. No se ve, pero duele con cada movimiento. Durante días caminó por la ciudad con la sensación de que el aire estaba sucio, como si el mundo hubiera exhalado algo rancio y él fuera el único capaz de olerlo. En su cabeza, el conflicto ya no era académico, era íntimo. No era me copiaron, era alguien se metió en mi cuarto sin permiso y se probó mi piel. Si hubiera tenido 20 años, habría explotado en público. Si hubiera tenido 40 y la vida resuelta, quizá habría soltado una carcajada amarga y habría seguido. Pero estaba justo en ese punto peligroso, lo bastante joven como para querer demostrarlo, lo bastante cansado como para saber que demostrarlo podía destruirlo. Primero intentó lo limpio. Pidió una reunión formal con el comité evaluador del proyecto. Le respondieron con una cortesía que parecía una pared. Apreciamos su interés, pero el proceso es confidencial. Confidencial. Otra palabra bonita. Otra servilleta grasienta. Alberto no insistió de frente. Aprendió a rodear. La matemática aplicada te entrena para eso. Si una ruta está bloqueada, buscas una alternativa, un atajo, una variable que no está en el enunciado. Empezó a llamar a antiguos profesores, colegas de laboratorio, amigos que le debían favores pequeños. No preguntaba ¿me robaron? Porque eso provoca defensas. Preguntaba ¿has visto este detalle técnico en otro sitio? Y al principio nadie veía nada, o nadie quería ver. Hasta que una tarde una voz al teléfono le dijo en susurro: no lo digas muy alto, Alberto. Pero a Llerena lo están empujando. Tiene respaldo arriba, arriba. De nuevo, el lenguaje vertical, arriba se decide, abajo se obedece, y Alberto, que venía de abajo, sintió un impulso animal. Subir por la fuerza. Pero había otro problema, más silencioso, más cruel. Su mano temblaba más cuando llevaba horas sin dormir, y ahora dormía menos. El temblor, al principio, era una molestia. Luego se convirtió en señal. En reuniones, Alberto escondía la mano derecha bajo la mesa. En presentaciones, sujetaba el puntero con la izquierda, aunque no fuera cómodo. Los pequeños trucos se acumulan hasta que te das cuenta de que tu vida se ha vuelto una coreografía para ocultar una fragilidad. No lo decía en voz alta, pero su mente ya había colocado un reloj encima de todo. Tengo menos tiempo del que aparento. Y cuando alguien siente que el tiempo se le acorta, se vuelve peligroso, porque empieza a elegir resultados antes que reputación. La primera grieta real en el muro apareció de forma inesperada. Por un error de vanidad de Esteban, Llerena, eufórico por la atención, empezó a hablar, no en público, no con micrófonos.
En cenas, en pasillos, en esos lugares donde la gente presume para sentirse invencible, un conocido de Alberto, un analista que olía la arrogancia como un perro huele el miedo, le soltó una frase como si no fuera nada. Oye, tu rival mencionó un ajuste heurístico rarísimo, algo de un umbral adaptativo que, no sé, me sonó raro. El señuelo. Alberto no sintió alegría. Sintió algo peor. Calma. Una calma de depredador. Ya no era cuestión de intuición, era cuestión de método. Organizó una reunión informal con 2 personas. El analista que había escuchado la frase y una colega de confianza que sabía revisar modelos como quien revisa un cuerpo buscando hematomas. No era un tribunal, era un laboratorio clandestino. Alberto les mostró su documento original, la versión con el señuelo, y les explicó el propósito sin dramatizar. Quiero saber si aparece ahí. No necesitaban más. Porque en matemáticas, cuando alguien copia, siempre deja huellas, puede cambiar símbolos, puede mover párrafos, pero la estructura mental, el orden de ideas, el tipo de atajo, se filtra, y si encima hay un detalle falso, entonces el plagio no solo es plagio, es autoincriminación. La colega tardó 2 noches en conseguir algo parecido a un borrador técnico del equipo de Esteban, nada oficial, nada limpio, un archivo con marcas de edición, fragmentos incompletos, tablas sin formato, suficiente. La colega lo abrió como quien abre una caja que podría tener una rata muerta dentro. Leyeron, compararon. Y ahí estaba, el umbral adaptativo, la heurística novedosa, el error elegante. El estómago de Alberto se apretó, no por sorpresa, por repulsión, porque por un instante se vio reflejado en el otro. Esteban también era brillante, y aún así había robado. ¿Por qué roba a alguien brillante? Porque la brillantez no te quita el hambre, a veces la agranda. ¿Qué vas a hacer?, preguntó el analista. Alberto miró la pantalla y notó que su mano derecha temblaba, no mucho. Lo suficiente para recordarle que la moral puede esperar, pero el cuerpo no. Contestó, voy a forzarlo a cometer un error público. Era una decisión arriesgada. En su mundo, la gente no cae por ser mala, cae por parecer torpe. Y Esteban, con su encanto, era cualquier cosa menos torpe. Alberto esperó el momento exacto. Una conferencia técnica donde Llerena presentaría avances preliminares del proyecto, no un acto gigantesco, pero sí lo bastante concurrido como para que el rumor viajara rápido, lo bastante formal como para que una pregunta incómoda quedara grabada en memoria ajena. La víspera, Alberto no durmió. En la madrugada, caminó por el piso como si el suelo fuera una tabla de un puente que cruje. Bebió agua, se lavó la cara, se miró al espejo con una sinceridad que casi le dio risa. Ojeras, mandíbula tensa, la mirada de alguien que se está comiendo por dentro. Se puso una camisa limpia, se dijo, solo una pregunta. Como si solo una pregunta no pudiera incendiar carreras. En la sala de la conferencia el aire olía a café y electricidad. Esteban apareció impecable, como siempre. Sonrisa medida, traje que parecía recién planchado por el destino. Esa seguridad de quien cree que el futuro le pertenece. Subió al estrado, habló de redes, de robustez, de eficiencia en escenarios adversos. Los asistentes asentían. Algunos tomaban notas. Era un espectáculo suave. La matemática convertida en narrativa de éxito. Alberto escuchó sin moverse, con la espalda recta. Mientras Esteban explicaba el ajuste heurístico, Alberto sintió ese asco que había sentido con la servilleta del bar. Lo pegajoso, lo falso, lo que se sostiene por encima de una mancha que nadie quiere mirar, pero mantuvo la cara neutral. La neutralidad a veces es un arma. Llegó el turno de preguntas. Varias manos, comentarios tibios. Felicitaciones. Y entonces Alberto levantó la suya. No preguntó, ¿de dónde sacaste eso? Porque eso suena a pelea. Preguntó algo técnico, aparentemente inocente. En su umbral adaptativo, ¿cómo evita el sesgo de sobreajuste cuando los datos incompletos se correlacionan con cortes temporales? Porque en el caso límite, el método podría amplificar errores, ¿no? Silencio breve. Esteban sonrió, intentando convertirlo en una charla entre colegas, respondió con una explicación general. Alberto dejó que terminara, y añadió con la voz tranquila, lo digo porque, si no se controla, el umbral conduce justo a este resultado paradójico. Y proyectó, sin dramatismo, una diapositiva simple. Un ejemplo numérico que mostraba el colapso del método. El señuelo, el error incorporado. La sala cambió de temperatura.
No de forma literal, pero sí humana. Se sintió ese movimiento invisible de la atención cuando detecta sangre. Esteban parpadeó, su sonrisa se tensó, intentó improvisar, dijo que era un caso teórico. Alberto, sin elevar el tono, remató. No es teórico, es el caso que surge si su método está definido exactamente como lo presentó en la página de su documentación interna. La palabra interna fue el puñal, porque significaba esto no está publicado, significaba esto no debería estar en tu boca si no lo tomaste de algún lado. Esteban lo entendió. Y por primera vez su control se agrietó. No explotó, pero se notó el microsegundo de pánico, ese instante donde alguien calcula opciones y no le gustan. La sala no vio un crimen, vio una incomodidad. Vio que algo no encajaba, y en un entorno de prestigio, que algo no encaje es como oler humo en una biblioteca. Nadie ve el fuego, pero todos lo imaginan. Después de la conferencia, la gente se agrupó en pequeños círculos, se susurró. Se intercambiaron tarjetas, se fingió normalidad. Esteban se acercó a Alberto con una sonrisa sin calor, como una lámpara apagada. Interesante intervención, dijo. No sabía que tenías acceso a documentación interna. Alberto lo miró fijo. No sabía que necesitabas robar para sonar inteligente. No lo dijo fuerte, pero lo dijo, y esa fue otra frontera cruzada, porque desde ese instante su rivalidad dejó de ser un juego elegante, se volvió personal con dientes. Lo que vino después fue un descenso a un tipo de guerra que no sale en entrevistas. Hubo llamadas que no se devolvían, invitaciones que no llegaban, correos ignorados, rumores sobre el temperamento de Alberto, sobre su dificultad para trabajar en equipo. Ese fue el contraataque de Esteban. No podía refutar la matemática sin exponerse, así que atacó la narrativa, y la narrativa, en instituciones, suele matar más carreras que los errores. Alberto, por primera vez, sintió el peso real de pelear contra alguien con respaldo arriba. No bastaba con tener razón, había que sobrevivir. Y aquí aparece un giro más oscuro. El proyecto, pese al incidente, no se cayó de inmediato. El comité, en lugar de investigar a fondo, optó por una solución típica: minimizar el escándalo. Se habló de malentendidos, de coincidencias metodológicas, de paralelismos naturales en investigación. En otras palabras, no queremos líos. Alberto se dio cuenta entonces de una verdad desagradable. Los sistemas, igual que los modelos, tienden a conservar su estabilidad, y si para conservarla deben tragarse una injusticia, se la tragan. Esa noche volvió a sentir náuseas, pero esta vez no fue solo por cansancio, fue por la sensación de estar atrapado en una ecuación donde el resultado ya estaba decidido y los números eran decoración. Decidió que necesitaba una salida lateral, algo que no dependiera del comité, ni de los pasillos, ni de la simpatía de nadie, y encontró esa salida en el lugar más frío y más práctico posible. El mundo privado, una empresa grande, de esas que no presumen de ética, sino de eficiencia, buscaba un especialista en optimización y sistemas complejos, para un programa de reducción de pérdidas en logística. El salario era alto, los recursos inmensos, las puertas más abiertas, y el costo era el tipo de costo que no se paga con dinero, porque en el sector privado la matemática aplicada es un cuchillo con mango dorado, y siempre hay alguien que te pregunta, con una sonrisa: ¿podrías cortar un poco más profundo? Alberto aceptó, no por ambición pura, sino por supervivencia estratégica. Si el mundo académico lo estaba asfixiando con reputaciones, él usaría el mundo privado para construir poder técnico y autonomía. Si Esteban quería el escenario arriba, Alberto construiría su propio escenario en el subsuelo. Los primeros meses en la empresa fueron un shock de ritmo. Allí no importaba si una idea era elegante, importaba si ahorraba millones. Alberto se movía como pez en agua turbia, identificó cuellos de botella, optimizó rutas, redujo desperdicios. Sus modelos empezaron a tener consecuencias físicas: menos camiones vacíos, menos almacenes saturados, menos horas perdidas. Era la matemática aplicada en su forma más brutal. La realidad obedeciendo a ecuaciones. Pero esa realidad tenía sombras. Alberto descubrió que parte del ahorro venía de presionar a los eslabones más débiles. Turnos más duros para trabajadores, recortes, en márgenes de seguridad, decisiones que trasladaban riesgo a quienes menos podían resistirlo. Nadie se lo decía así. Se lo decían con palabras como eficiencia, competitividad,
optimización de recursos humanos, y Alberto, que había defendido toda su vida la utilidad contra la elegancia vacía, se vio obligado a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Útil para quién? La pregunta le mordía el cerebro, porque por primera vez su trabajo era tan eficaz que podía convertirse en una herramienta de daño. Aquí entra la parte oculta, que muchos biografiadores evitan. Hay un instante, en ciertas carreras, donde el talento deja de ser neutral, y la persona decide si su talento será un bisturí o una navaja. Alberto intentó poner límites, propuso restricciones éticas, umbrales de fatiga, márgenes de seguridad, penalizaciones por riesgo humano. Algunos directivos lo escucharon con paciencia falsa, como si escucharan a un niño hablar de justicia. Uno de ellos le dijo: Alberto, a ti te pagamos por minimizar costos. La ética es un departamento aparte, como si la ética fuera un adorno colgado en otra planta. Alberto no discutió, ajustó su estrategia. Si no podía imponer ética como norma, la introduciría como robustez. La palabra robustez sí les gustaba. Robustez significa que el sistema aguanta golpes, y un sistema que aguanta golpes necesita cuidar piezas humanas, aunque sea por interés. Así, Alberto empezó a diseñar modelos donde el bienestar básico de los trabajadores aparecía camuflado como reducción de fallos y prevención de pérdidas. No era heroico, era ingenioso, era de nuevo ambiguo, pero funcionaba. Mientras tanto, Esteban no desapareció. Al contrario, Esteban se enteró del salto de Alberto al privado y lo usó como arma narrativa. Duarte se vendió. Duarte ya no es científico, ahora es consultor. Rumores que, en el fondo, escondían miedo, porque el privado daba a Alberto algo que Esteban no tenía: recursos y datos reales. Y entonces ocurrió el giro más inesperado. La empresa de Alberto recibió una invitación para colaborar, de forma indirecta, con el mismo proyecto nacional donde Esteban seguía involucrado. El mundo a veces es un círculo cruel. La colaboración era técnica, intercambio de metodologías, asesoría en integración de sistemas, nada que exigiera que Alberto y Esteban se vieran, excepto que las reuniones existían, y las reuniones son jaulas. El primer encuentro después de la conferencia fue en una sala con cristal y aire demasiado frío. Esteban entró con la misma sonrisa, pero con una nueva capa, condescendencia. Vaya, dijo, ¿ahora juegas en serio? Alberto lo observó. Notó algo. Esteban parecía más cansado de lo que admitía. Ojeras leves, movimientos un poco más tensos, y Alberto comprendió una verdad deliciosa y oscura. Esteban también estaba bajo presión, no solo por el proyecto, sino por mantener la imagen de invencible. La reunión fue civilizada, demasiado civilizada. La gente hablaba de sinergias, de alineación de objetivos, de ventanas de oportunidad. Alberto escuchaba, respondía, tomaba notas, pero en su cabeza el conflicto era un duelo silencioso. Cada frase de Esteban era un intento de dominar el marco, de colocarse como líder natural. Alberto no lo permitiría, porque si lo permitía, la historia se reescribiría otra vez en su contra. Ese día, al terminar, Esteban se acercó y bajó la voz. No tienes pruebas, Alberto. Lo sabes, solo insinuaciones. Y las insinuaciones se vuelven contra quien las lanza. Alberto sintió el temblor en la mano, un temblor mínimo, pero ahí, y respondió con la frialdad de una ecuación. Las pruebas no siempre ganan. A veces gana el que aguanta más. Esteban lo miró con un brillo raro. ¿Y tú cuánto vas a aguantar? La pregunta fue un disparo sin ruido. Esteban no debía saber lo de su salud, pero tal vez lo intuía, o tal vez era simple crueldad. Alberto mantuvo la cara inmóvil. Lo suficiente, dijo. Y esa noche, por primera vez, Alberto sintió miedo de verdad, no el miedo a perder un puesto, el miedo a que el reloj interno se acelerara. Se acostó y en la oscuridad contó latidos como quien cuenta pasos en un pasillo donde podría haber alguien esperando. A las pocas semanas recibió la confirmación que llevaba meses evitando. Un diagnóstico probable, un nombre clínico que sonaba como puerta metálica cerrándose. No era una sentencia inmediata, pero sí un límite. Progresivo, impredecible, con una curva que nadie podía prometerle aplanar del todo. El médico habló de tratamientos, de fisioterapia, de seguimiento. Alberto escuchó como si escuchara el pronóstico de un sistema que se degrada. Sabes que fallará, pero no sabes cuándo. Al salir, caminó por la calle con la sensación de que el mundo seguía igual. Gente comprando pan,
autos pasando, un perro ladrando, y sin embargo, todo había cambiado, porque ahora su vida tenía una variable nueva, tiempo de funcionamiento, y con esa variable, la rivalidad con Esteban se volvió aún más peligrosa. No solo se trataba de demostrar quién era mejor, se trataba de ganar antes de que el cuerpo le cobrara intereses. Alberto decidió acelerar su plan, construir algo que no pudiera ser robado con una sonrisa, algo que no dependiera de comités, algo que dejara huella aunque él se apagara, y para eso necesitaba lo que siempre evitó por orgullo: aliados. Empezó a reclutar un pequeño equipo en la empresa: 2 analistas jóvenes, una ingeniera de datos obsesiva, un estadístico que desconfiaba de todo. Les enseñó su forma de pensar: no enamorarse del modelo, enamorarse del error. Les inculcó una regla brutal: si el resultado te hace sentir cómodo, desconfía. La comodidad es una señal de que estás ignorando algo. El equipo creció en eficiencia y en paranoia productiva. Diseñaron sistemas resistentes a manipulación, detectores de anomalías, auditorías internas automáticas. Alberto quería que la matemática no solo predijera el mundo, sino que también delatara cuando alguien intentaba maquillarlo. Y aquí llega otro twist, el que le devolvió el sabor del asco. Al construir herramientas para detectar manipulación, Alberto descubrió algo en su propia empresa: un patrón pequeño. Ajustes repetidos en reportes justo antes de presentaciones a inversores. No era un fraude evidente, era un alisado, una suavización de cifras, un maquillaje estadístico, la misma lógica que aquel hombre del traje le había ofrecido años atrás. Solo ajustar supuestos. Alberto tuvo un déjà vu que le revolvió el estómago, y entendió que su vida era un bucle. Siempre, en cada institución, aparecía la tentación de convertir la matemática en perfume para la mentira. Esta vez, sin embargo, tenía algo distinto: poder técnico, un equipo y menos paciencia. Podía denunciar, podía callar, podía negociar. Cada opción tenía costo. Eligió una cuarta vía. Diseñó un mecanismo de trazabilidad que hacía más difícil alisar sin dejar huellas. Lo vendió como mejora de calidad, como protección ante auditorías externas. Los directivos lo aceptaron porque sonaba a seguridad, y sin darse cuenta, aceptaron también una jaula para sus propios dedos. Alberto no lo dijo en voz alta, pero en su cabeza sonó una frase: no puedo cambiar a la gente, pero puedo cambiar los incentivos. Era su manera de hacer ética con guantes de matemático. Con ese mismo espíritu, preparó el golpe final contra Esteban, no un golpe de rumor, sino un golpe estructural. Si Esteban había sobrevivido porque el sistema lo protegía, entonces Alberto tenía que atacar el sistema que lo alimentaba. La opacidad. Anunció, a través de la empresa, con lenguaje corporativo, la publicación de un marco de auditoría para modelos de optimización en 1900, con textos críticos. Una especie de protocolo que obligaba a documentar decisiones, supuestos y cambios. En apariencia era un aporte técnico, en realidad era un cuchillo apuntando a cualquiera que quisiera esconder plagio o manipulación bajo capas de confidencialidad. La iniciativa llamó la atención, algunos aplaudieron, otros se molestaron. Esteban, en particular, se molestó en silencio, porque aquel protocolo era el tipo de cosa que podía exponer lo que él había hecho, sin que Alberto tuviera que señalarlo directamente. La tensión subió, las reuniones se volvieron más frías, los correos más cortos, y, en el centro de todo, Alberto con su reloj interno y su mano temblorosa, actuando como si tuviera todo el tiempo del mundo, mientras, por dentro sentía que cada decisión era una apuesta con un límite invisible. En una reunión clave, Esteban soltó una frase que parecía casual, pero no lo era. La transparencia total es ingenua, puede comprometer seguridad, hay información que debe permanecer protegida. Protegida, otra palabra bonita. Alberto lo miró y respondió despacio, para que cada sílaba cayera como moneda. La opacidad también compromete seguridad, solo que protege a otras personas. Hubo un silencio. Y por primera vez, Alberto vio en el rostro de algunos asistentes una duda real, no sobre quién tenía razón matemática, sino sobre quién tenía razón humana. Ese tipo de duda es peligrosa para quienes viven de certezas fabricadas. Cuando la reunión terminó, Esteban se acercó una última vez, con la sonrisa apagada. «¿Crees que estás haciendo lo correcto?», dijo. «Pero lo correcto no paga facturas, ni compra tiempo». Alberto notó cómo su mano quería temblar. La sostuvo. «No compro tiempo», respondió. «Lo fabrico».
y al decirlo supo que acababa de declarar una guerra que ya no podía detener, porque su protocolo, su equipo, su nueva posición, todo estaba diseñado para una sola cosa: que la verdad dejara rastro, aunque la gente intentara limpiarla. Esa noche, Alberto volvió a casa tarde, se quitó los zapatos, se quedó de pie en la oscuridad del salón, y por primera vez en mucho tiempo permitió que el miedo se le subiera al pecho, no por Esteban, por sí mismo, por el diagnóstico, por la sensación de estar corriendo una carrera con una pierna que tarde o temprano podría fallar, y aún así sonrió. No una sonrisa alegre, una sonrisa de alguien que, aunque tenga asco del juego, ha decidido jugarlo hasta el final. A partir de ese punto, la vida de Alberto empezó a dividirse en dos capas que convivían como dos transparencias mal alineadas. En la superficie era el experto que hablaba con frases exactas, que convertía crisis en diagramas, que arreglaba flujos como quien endereza un alambre torcido. Por debajo, en la capa que nadie veía, cada día era un ensayo contra el deterioro. La mano que se le endurecía al amanecer, la rigidez que aparecía como un huésped silencioso, el miedo a que un temblor lo traicionara delante de cualquiera que supiera leer debilidad, y en el borde de esas dos capas, siempre, como una sombra con traje impecable, Esteban Llerena. La iniciativa de trazabilidad, su protocolo de auditoría, no fue un documento bonito, ni un manifiesto moral, fue una máquina. Un conjunto de reglas y herramientas que obligaban a los modelos a dejar huellas. ¿Quién cambió qué? ¿Cuándo? ¿Por qué supuestos? ¿Con qué impacto? Alberto lo diseñó como se diseña una trampa elegante. Si alguien quería manipular, debía ensuciarse. Y si se ensuciaba, quedaba registrado. Al principio, los directivos solo vieron lo que querían ver: cumplimiento, control de calidad, protección frente a auditorías. Alberto no los corrigió. Dejó que se lo creyeran, porque la verdad incómoda era otra. Estaba construyendo un sistema donde mentir costara más trabajo que decir la verdad. El equipo que reunió se convirtió en su extensión. No los trató como subordinados, sino como piezas de un reloj que debían encajar para que el tiempo fuera útil. La ingeniera de datos, por ejemplo, era obsesiva con la limpieza. Si una columna tenía valores ausentes, ella no los rellenaba, los perseguía. El estadístico era paranoico. Sospechaba de cualquier distribución demasiado bonita, y su frase favorita era: «Las campanas perfectas son mentirosas». Los dos analistas jóvenes tenían hambre de demostrar, y Alberto los alimentaba con desafíos reales, no con ejercicios de manual. Su proceso de trabajo era una mezcla de ritual y violencia controlada. Primero, Alberto exigía que el problema se contara como si fuera una historia. ¿Quién sufre? ¿Quién gana? ¿Quién paga? ¿Dónde está la fricción? Luego lo traducía a matemática, pero sin permitir que la matemática borrara a las personas, y por último volvía a traducir los resultados a decisiones concretas. No toleraba el arte por el arte. Si un modelo no cambiaba algo fuera de la pantalla, para él era un adorno. Su método tenía una regla secreta que nunca escribió en un documento oficial. La parte peligrosa no es el cálculo, es la elección de lo que llamas objetivo, porque en optimización lo que maximizas se vuelve tu Dios. Y Alberto había visto demasiada gente rezando al Dios equivocado. El primer gran logro llegó como llegan las cosas verdaderamente grandes. Con un problema feo, urgente y lleno de datos incompletos, una cadena logística crítica estaba fallando en zonas donde los reportes llegaban tarde, las carreteras se cortaban y la demanda cambiaba como un animal nervioso. El sistema era un monstruo con demasiadas manos metidas, cada área defendía su pedazo, cada gerente tenía excusas, había pérdidas millonarias, sí, pero había algo peor. Consecuencias humanas, medicamentos que no llegaban, equipos que se quedaban parados, tiempo que se perdía donde el tiempo no se puede perder. Alberto pidió acceso a todo: rutas, inventarios, retrasos, incidencias, incluso reportes que nadie miraba. Le pusieron obstáculos por confidencialidad. Él respondió con un truco que parecía burocrático y era puro instinto: si no me dan todo, el modelo será incompleto. Y ustedes serán responsables de los fallos. Esa frase funciona porque las organizaciones temen más a la responsabilidad que al caos. Cuando tuvo los datos, encontró lo que siempre encontraba: patrones. Pero esta vez, el patrón no era solo técnico, era social. Las fallas se concentraban en la periferia, en los mismos lugares donde siempre se podía tolerar un error. Allí donde la gente no tiene voz,
La estadística se vuelve una coartada. Diseñó un enfoque híbrido, optimización robusta para resistir incertidumbre, modelos de predicción para anticipar cortes y un sistema de alertas de mentira, así lo llamaba en privado, que detectaba cuando un reporte era demasiado conveniente. No era magia, era simple. Si un área reportaba de pronto un rendimiento perfecto justo antes de una revisión, el algoritmo elevaba sospecha, porque Alberto sabía algo que la matemática pura a veces olvida. Los humanos adulteran datos por miedo, por orgullo o por supervivencia. El resultado fue incómodo y brillante. La eficiencia mejoró, sí. Las pérdidas bajaron, pero lo más importante, aparecieron en el mapa puntos rojos que no eran carreteras malas ni clima adverso. Eran puntos donde alguien estaba maquillando información, reasignando responsabilidad, escondiendo retrasos. Cuando Alberto presentó el informe, la sala quedó inmóvil, no por admiración, sino por amenaza, porque el informe no señalaba fallos del sistema, señalaba fallos con apellido, con departamento, con firma. Un directivo intentó sonreír. Esto es interesante, pero quizá deberíamos enfocarnos en soluciones, no en culpables. Alberto respondió con una calma que cortaba. No son culpables, son variables. Si no las modelamos, el sistema seguirá fallando. Esa fue una de sus frases más citadas, y una de las más temidas, porque llamarle variable a un comportamiento humano es un acto de frialdad, pero también de precisión. No estaba allí para humillar, estaba allí para que dejara de repetirse. Implementaron cambios, se reestructuraron rutas, se ajustaron inventarios dinámicos, se introdujo trazabilidad real de reportes, y por primera vez en mucho tiempo el monstruo dejó de morderse a sí mismo. Alberto ganó prestigio interno como quien gana un arma. No es un premio, es un peso. Su protocolo empezó a circular fuera de la empresa. La gente lo llamaba Marco Duarte en voz baja, como si nombrarlo fuera reconocer que muchos habían vivido cómodos en la niebla. Algunos académicos lo criticaron por ingenieril, por excesivamente práctico, por privilegiar control sobre exploración. A Alberto le daba igual. Él no estaba construyendo una teoría para ganar aplausos. Estaba construyendo un sistema para que los aplausos no taparan gritos, y Esteban Llerena, desde su otro mundo de proyectos nacionales y pasillos dorados, entendió el peligro. La trazabilidad no era solo una herramienta técnica, era un espejo. Y a Esteban no le gustaban los espejos que devolvían más de lo que él quería mostrar. La rivalidad tomó otra forma. Ya no era solo quién era más brillante, era quien imponía el estándar. Esteban podía conquistar escenarios con carisma, pero Alberto estaba cambiando el suelo bajo los escenarios. Eso es peor. Porque si cambias el suelo, incluso el actor más talentoso tropieza. Entonces Esteban jugó su carta más inteligente. No atacó la matemática, atacó el relato público. Promovió, a través de aliados y contactos, una idea pegajosa. Que el Marco Duarte era una forma de vigilancia, una amenaza para la innovación, un obstáculo para la agilidad. Se empezaron a escuchar frases como «Duarte quiere burocratizar los modelos», «Duarte desconfía de todo, eso mata creatividad». En algunos foros incluso lo presentaban como alguien resentido, un técnico brillante pero incapaz de convivir. Alberto lo supo, y sintió el asco de nuevo, porque era una inversión perfecta. Convertir la responsabilidad en sospecha, convertir la transparencia en paranoia, convertir la ética en obstáculo. Pero Alberto no respondió con artículos ni con debates. Respondió con algo más contundente, resultados medibles. Preparó un caso demostrativo con un enemigo que nadie puede negar: el fracaso. Propuso un ejercicio controlado para una red compleja. 2 equipos diseñarían modelos para gestionar recursos en escenario adverso. Un equipo usaría el enfoque tradicional: documentación mínima, ajustes ágiles, decisiones rápidas. Otro equipo aplicaría el marco de trazabilidad completo, mismo problema, mismos datos iniciales, mismo tiempo. Luego se introducirían perturbaciones, datos corruptos, cortes de suministro simulados, cambios de demanda. La mayoría apostaba a que el equipo ágil ganaría en velocidad. Alberto sabía que ganar en velocidad es fácil. Ganar en resistencia es otra cosa. Cuando ejecutaron el ejercicio, ocurrió lo que él había anticipado, y lo que, aún así, a todos les dio una punzada en el estómago. El equipo ágil optimizó de maravilla, hasta que apareció la corrupción de datos.
Entonces el modelo se volvió una máquina de amplificar el error. Ajustaban supuestos como quien aprieta un tornillo equivocado. Cada giro empeoraba el sistema. Nadie sabía qué habían cambiado, por qué, ni en qué momento. La verdad se perdió en la niebla. El equipo con trazabilidad, en cambio, fue más lento al inicio, sí, pero cuando llegó la perturbación, respondieron como un organismo con sistema inmune. Detectaron cambios, aislaron componentes, rastrearon supuestos, corrigieron con evidencia. El sistema aguantó. Alberto no celebró, solo mostró el gráfico final. En el silencio posterior, el argumento de Esteban, la transparencia mata agilidad, se desinfló como un globo viejo, porque la verdadera agilidad no es correr rápido con los ojos cerrados, es no estrellarte cuando cambian las paredes. Ese logro hizo que el Marco Duarte dejara de ser una idea discutible y pasara a ser un estándar apetecible. Empezaron a pedirlo en licitaciones, empezaron a exigirlo en proyectos críticos, y en el mundo donde Esteban se movía, eso significaba una cosa. El terreno cambiaba sin pedir permiso, pero cada logro tenía costo físico. Alberto empezó a notar que la rigidez se extendía al brazo, que la letra se le deformaba, se obligó a entrenar, a hacer terapia, a seguir rutinas, y aún así, había mañanas donde tardaba demasiado en abotonarse la camisa. Un gesto simple se volvía un pequeño combate. Nadie lo veía en reuniones, porque había aprendido a ocultar la lucha como se oculta una deuda. Con apariencia de control, esa presión interna lo empujó a otro giro inesperado. Alberto empezó a grabarse, no en video por vanidad, sino en audio y texto. Instrucciones, principios, razonamientos. Quería crear una especie de cerebro externo que pudiera seguir funcionando si su cuerpo se volvía cárcel. No era romanticismo, era ingeniería de su propia vida, y ahí, en ese proceso, surgió su segundo gran aporte. Un enfoque al que algunos llamaron después modelos con memoria. No era magia futurista, era una idea simple con consecuencias enormes. Que los sistemas de decisión no solo debían producir una respuesta, sino conservar el rastro de por qué esa respuesta era razonable, una memoria auditable, humana, no solo matemática. Alberto insistía. Si el modelo no puede explicarse, es un oráculo, y los oráculos solo son útiles cuando nadie te pide cuentas. Este enfoque se volvió especialmente potente en contextos donde la caja negra era excusa. Cada vez más, en aquel periodo, se adoptaban métodos complejos que daban predicciones sin explicaciones comprensibles. Alberto no estaba en contra de la complejidad, estaba en contra de la impunidad. Así, en lugar de pelear con la moda, la envolvió con disciplina. Creó estructuras para que incluso modelos muy complejos dejaran un diario de decisiones, y ese diario no era un adorno, era un mecanismo para detectar sesgos, manipulación y también errores honestos, porque el error honesto se corrige, el error conveniente se reproduce, y entonces llegó el twist que cambió la rivalidad para siempre. Una filtración. Alguien, no se supo oficialmente quién, hizo llegar a Alberto un paquete de documentos internos relacionados con el proyecto nacional de Esteban. No era una prueba directa de plagio antiguo. Era peor. Mostraba patrones de ajustes de supuestos y cambios de metodología no documentados justo antes de auditorías, cambios que favorecían resultados bonitos, cambios que, con el Marco Duarte, habrían dejado marcas claras, sin marco, eran invisibles. Alberto sintió una mezcla venenosa de sensaciones, satisfacción, el sistema que él sospechaba estaba enfermo, realmente lo estaba, curiosidad, hasta dónde llegaba, y asco, porque la filtración significaba que alguien estaba jugando un juego sucio, y lo había metido a él como pieza. Podría haberlo hecho público de inmediato, pero sabía que la verdad, si sale mal, puede matar al mensajero, y Esteban tenía respaldo. Además, la filtración podía ser una trampa, un intento de hacerlo parecer el responsable de un robo de información. Alberto lo entendió al instante. La rivalidad ya no era solo técnica, era política. Aquí es donde el límite de tiempo se volvió central. Alberto empezó a sentir que las ventanas se cerraban, no solo por su cuerpo, sino por el entorno. Si quería dejar huella, debía hacerlo con precisión quirúrgica, no con explosiones. En lugar de denunciar a Esteban en público, decidió algo más devastador. Diseñó un mecanismo institucional, presentó su modelo con memoria y su marco de trazabilidad como propuesta para proyectos de infraestructura crítica, con el argumento de que reducía riesgos y mejoraba resiliencia ante auditorías. No mencionó nombres,
no acusó. Solo expuso la necesidad, y la propuesta fue adoptada, primero en un sector, luego en otro, como si el mundo por fin entendiera que la transparencia no era una postura moral, sino un requisito de seguridad. Cada adopción era un clavo más en el ataúd de la opacidad que había protegido a Esteban. Esteban intentó contraatacar con otra maniobra. Se presentó como defensor de la innovación responsable y propuso su propia versión de trazabilidad, pero era una versión ligera, con agujeros, con flexibilidad suficiente para que los cambios difíciles de justificar pudieran colarse. Era esencialmente un perfume nuevo para el mismo cuarto, y Alberto lo vio de inmediato. En un panel cerrado donde se discutían estándares, Alberto hizo lo que mejor sabía hacer. No insultó, no dramatizó, desarmó. Señaló con ejemplos cómo la versión ligera permitía borrar decisiones críticas, mostró escenarios donde un cambio no documentado podía producir daños graves, habló de ambulancias tardías, de suministros fallidos, de riesgos acumulados que no aparecen en un gráfico bonito. Mientras hablaba, notó el temblor en su mano y lo escondió detrás del atril. Esteban lo observaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero esa vez Alberto detectó algo más. Tensión en la mandíbula, un parpadeo más frecuente. Esteban también estaba contra el reloj, aunque fuera un reloj distinto, el de su reputación. Porque cuando el mundo cambia el estándar, los que vivían cómodos en el estándar viejo empiezan a parecer sospechosos. El resultado del panel fue un golpe silencioso. Se eligió una versión robusta de trazabilidad, cercana al marco Duarte, como base para proyectos futuros. No era una victoria pública con aplausos. Era peor para Esteban. Era una derrota estructural, la clase de derrota que no se puede refutar con una entrevista. Alberto salió de esa sala con una sensación extraña. No felicidad, sino alivio, como si hubiera asegurado una parte de su legado antes de que su cuerpo decidiera otra cosa. Pero el alivio duró poco, porque esa misma noche, al intentar escribir a mano, su letra se volvió casi ilegible. Sintió un golpe de realidad, estaba ganando afuera y perdiendo adentro. Fue entonces cuando dio el paso que sus enemigos no esperaban. Empezó a formar a otros de manera sistemática, no como mentor simpático, sino como arquitecto de continuidad. Lanzó un programa interno de formación para analistas, ingenieros y gestores que trabajaban con modelos. Les enseñó a desconfiar de resultados bonitos, a exigir documentación, a identificar manipulación. No les vendió moral, les vendió supervivencia. El día que algo falle, te van a pedir explicaciones. Si tu modelo no tiene memoria, tú serás la memoria, y te van a culpar. Esa frase se difundió como virus. Su influencia empezó a ser incómoda para algunos, porque creaba una nueva cultura, una donde la gente hacía preguntas, y la gente que hace preguntas es peligrosa para quienes viven de respuestas prefabricadas. En ese contexto, apareció el momento más oscuro de su carrera, un intento de desacreditarlo con algo que no se puede modelar fácilmente, un rumor sobre su salud, no un rumor claro, sino insinuaciones. Duarte no está bien, Duarte se está deteriorando, Duarte está obsesionado. El objetivo era simple. Si logras que la gente asocie rigor con paranoia y fragilidad física con inestabilidad, entonces su autoridad se desmorona sin que tengas que refutar su trabajo. Alberto lo olió, y el asco fue inmediato, porque era el tipo de ataque que no se responde con ecuaciones. Era un ataque al cuerpo, a la carne. Podría haberlo negado, jurado, mostrado informes médicos, pero eso te convierte en acusado permanente. Alberto hizo otra cosa. Apareció más que nunca. Se volvió visible, presentó, escribió, enseñó. Dejó que su consistencia fuera su defensa, y cuando alguien mencionaba su salud, él lo cortaba con una frase corta, sin emoción. Mi mano tiembla, mis modelos no. Esa frase, aunque dura, fue un ancla, porque era verdad, y la verdad, cuando está bien dicha, puede ser un arma más potente que un escándalo. Los años siguientes consolidaron lo que muchos llamarían sus principales logros. Sistemas más resistentes, protocolos que se volvieron estándar, una cultura de trazabilidad que redujo manipulación y mejoró calidad en proyectos críticos. Pero el logro más profundo no estaba en los números de ahorro ni en los premios discretos. Estaba en lo que dejó instalado en las cabezas de quienes lo escucharon. Que la matemática aplicada no es neutral cuando se usa para decidir sobre vidas, y aún así, la rivalidad no se apagó. Esteban, acorralado por estándares nuevos, buscó una salida elegante.
intentó apropiarse del discurso ético, empezó a hablar de matemática al servicio de la sociedad, de responsabilidad algorítmica, de transparencia con equilibrio. Era el mismo Esteban de siempre, pero con palabras más suaves. Alberto no lo odiaba por eso, lo despreciaba con cansancio, porque sabía que, para Esteban, las palabras eran herramientas de posicionamiento, para Alberto eran consecuencias. La confrontación final de esta fase no ocurrió en un escenario grande, sino en un lugar más íntimo y más cruel. Una reunión cerrada, para definir la dirección de un consorcio técnico. Allí se decidiría quién lideraría la adopción de estándares en una serie de proyectos críticos. Esteban quería el puesto. Alberto no lo quería por ego, lo quería por control del método, porque sabía que, si Esteban lideraba, habría agujeros. Esteban habló primero, brillante, carismático, con esa habilidad de hacer que la gente se sienta parte de algo grande. Alberto escuchó y sintió algo parecido a la repulsión física, como cuando hueles un perfume dulce sobre una basura vieja. Cuando le tocó a Alberto, no hizo un discurso épico, hizo algo más contundente. Proyectó 3 escenarios reales, fallos que habían ocurrido en otros lugares del mundo, sin nombrarlos, demasiado, y mostró cómo la falta de trazabilidad había permitido que se repitieran. Habló de una cadena de decisiones donde nadie podía decir por qué se eligió esto. Habló de la impunidad de la caja negra, habló de gente que paga con horas, con salud, con vida, por decisiones opacas, y entonces, sin mirarlo directamente, soltó una frase que era una puñalada envuelta en terciopelo. Los estándares no se diseñan para los días buenos, se diseñan para los días en los que alguien, desesperado, quiere ajustar supuestos para que todo parezca bien. En la sala, varios entendieron. Esteban también. Sus ojos se entornaron un segundo. Alberto sintió el temblor en la mano y lo apretó contra la pierna. El reloj interno golpeaba. La votación fue cerrada. Alberto ganó por poco. No hubo aplausos. Hubo un silencio extraño, de esos que suenan a cambio de era. Esteban estrechó su mano con fuerza, demasiado fuerza, y murmuró: «Te felicito, has convertido la desconfianza en religión». Alberto le respondió con una serenidad agotada: «No es religión, es ingeniería, y la ingeniería se usa porque algo se cae si no la usas». Salió de allí con el corazón latiendo demasiado rápido, no por emoción, sino por esfuerzo. Esa noche, en casa, le costó levantarse del sofá. El cuerpo le recordó que cada victoria tenía factura, y sin embargo, al mirar sus notas, sus grabaciones, sus protocolos ya adoptados, Alberto sintió algo nuevo. No orgullo, sino una forma de paz fría. No había salvado el mundo. No había derrotado del todo a Esteban, pero había logrado algo que, para un matemático aplicado, es casi inmortal. Había modificado el comportamiento de un sistema, y un sistema que cambia, incluso un poco, puede cambiar vidas. Alberto salió del edificio del consorcio con la sensación de que había ganado una batalla que no podía celebrar. En la calle, la ciudad seguía con su ruido normal. Motores, risas, un vendedor ambulante gritando ofertas como si el mundo no estuviera hecho de sistemas frágiles, pero él caminaba distinto. No porque se creyera más importante, sino porque su cuerpo empezaba a imponer un ritmo nuevo, más lento, más duro, como si alguien hubiera reducido la frecuencia de su reloj interno sin pedir permiso. Al principio lo negó con la misma disciplina con la que siempre había negado el cansancio. Cambió de mano el maletín, ajustó la forma de caminar, aprendió a sentarse en reuniones de manera que nadie notara que le costaba ponerse de pie. Si una taza temblaba, la apoyaba antes de que otro lo viera. Si una palabra se le atoraba, la reemplazaba por otra, como quien resuelve sobre la marcha una ecuación mal planteada. Pero la vida, cuando te arrincona, te obliga a hacer lo que más temes: aceptar restricciones. Y él, que había hecho carrera con restricciones ajenas, descubrió el sabor real de una restricción propia. En los meses siguientes, Alberto dejó de viajar tanto. Delegó presentaciones que antes habría defendido con los dientes. Comenzó a trabajar más desde casa, con pantallas grandes, herramientas adaptadas, dictado por voz cuando la mano no quería obedecer. Lo irónico le habría dado risa si no doliera. El hombre que exigía que los modelos tuvieran memoria empezó a depender de su propio cerebro externo para no perder velocidad. Se volvió más metódico, casi obsesivo, no por manía, sino por supervivencia. Cada día tenía un patrón fijo: ejercicio suave, revisión de mensajes, sesiones cortas de trabajo profundo.
pausas obligatorias, llamadas, con su equipo, revisión de trazabilidad y al final, silencio. Un silencio que antes evitaba, porque en el silencio escuchas el cuerpo, y escuchar el cuerpo era escuchar el límite. Aún así, nunca dejó de pensar como matemático aplicado, incluso su deterioro lo observaba como un proceso. Tendencias, variaciones, episodios, factores que lo empeoraban. Había noches en que se acostaba y sentía la rigidez como un guante de hierro. En esas noches su mente se encendía con una pregunta fría. ¿Cuánto queda? No era una pregunta melodramática, era logística. Y con esa pregunta vino otra, más importante. ¿Qué debe quedar cuando yo no esté? No se volvió sentimental, se volvió estratégico. Empezó a hacer algo que había evitado durante años por orgullo. Formalizar su legado, no como estatua, sino como sistema replicable. Convocó a su equipo y creó una estructura de continuidad. Estableció roles claros, definiciones de responsabilidad, procesos de revisión que no dependieran de su presencia. Hizo lo que se hace en infraestructuras críticas. Diseñó redundancia, pero para construir redundancia necesitaba una cosa que nunca le gustó: confiar. Y ahí apareció, por fin, una versión más vieja de Alberto, menos impulsiva, menos cortante, pero igual de peligrosa. Empezó a formar líderes, no solo técnicos. Aprendió a explicar sin humillar, a corregir sin destruir. No por suavidad moral, sino porque entendió que la dureza constante no escala. Un sistema que depende de un solo hombre brillante es un sistema frágil, y él ya no podía permitirse fragilidad. La gente que trabajaba con él empezó a notar ese cambio. Algunos lo interpretaron como madurez, otros como cansancio. Nadie dijo en voz alta lo evidente. Alberto estaba preparando el terreno para un mundo donde él no pudiera sostenerlo todo. En esa etapa, el nombre de Esteban Llerena seguía apareciendo, pero ya no con la misma fuerza. Esteban se había adaptado, como se adaptan los que saben sobrevivir a los cambios. Empezó a hablar el idioma nuevo. Incorporó trazabilidad en sus proyectos, sí, pero siempre buscando resquicios. Se asoció con gente que pulía su imagen, publicó textos sobre equilibrio entre innovación y control. No era una rendición, era una mutación. Alberto lo veía como se mira una bacteria que aprende a resistir antibióticos. Con respeto por su capacidad y asco por su persistencia. La última confrontación directa entre ellos ocurrió sin cámaras, sin público, sin épica. Fue en un pasillo silencioso, después de una reunión técnica, donde se habían discutido incidentes de fallos detectados gracias al marco de trazabilidad, fallos graves, ajustes no documentados, intentos de alisar resultados. El sistema, ahora, los delataba. Esteban alcanzó a Alberto cuando ya iba hacia el ascensor. «Tu estándar está haciendo daño», dijo. Alberto no se giró de inmediato, esperó un segundo. No por dramatismo, sino porque le costaba girar rápido sin perder equilibrio. «¿Daño a quién?», preguntó. «Daño a proyectos», respondió Esteban. «Crea fricción. Genera miedo. Nadie quiere experimentar si todo queda registrado como si fuera un crimen». Alberto lo miró por fin. Notó que Esteban tenía canas nuevas. Notó que su sonrisa, aunque seguía siendo hábil, era más corta. «Experimentar no es lo mismo que improvisar», dijo Alberto. «Y si alguien tiene miedo de dejar huellas, no es miedo a equivocarse, es miedo a que se vea por qué eligió lo que eligió». Esteban apretó la mandíbula. Bajó la voz, como quien confiesa una verdad fea. «Te has pasado la vida buscando una pureza que no existe. Siempre habrá gente que ajuste supuestos, siempre. El mundo funciona así». Alberto sintió, como un golpe viejo, el sabor del bar, la servilleta, la mancha. «Por eso diseñé el sistema», respondió. «Porque sé cómo funciona, y porque también sé lo que cuesta cuando nadie paga por mentir». Hubo un silencio raro. Esteban lo sostuvo con la mirada y por primera vez no sonrió. «¿Y tú? ¿Nunca ajustaste nada para que te convenía?». La pregunta era una trampa elegante, y Alberto la aceptó como se acepta un pago inevitable. No se hizo el santo. No era ese tipo de hombre. «He ajustado cosas», dijo. «He camuflado restricciones humanas como robustez para que me dejen protegerlas. He hecho trampa. Para que otros no hagan trampa contra los de siempre». Esteban se quedó quieto. Alberto vio algo parecido a desconcierto. Tal vez Esteban esperaba una negación, una pose. En cambio, recibió una admisión pragmática. La ética de Alberto no era pura, era aplicada. Una ética sucia, con manos manchadas pero con dirección.
El ascensor llegó, Alberto entró sin mirar atrás, y mientras la puerta se cerraba, escuchó la última frase de Esteban, casi un susurro. Entonces no eres tan distinto. En el descenso, Alberto sintió rabia, pero también algo más difícil de reconocer. Una tristeza vieja, porque en el fondo había algo cierto en esa frase: el mundo te obliga a tocar barro, la diferencia es qué haces con el barro, si construyes un dique, o si pintas de dorado la suciedad. A partir de ahí, Alberto se retiró poco a poco de los puestos visibles, no desapareció, pero se volvió más selectivo, dejó de asistir a eventos que eran teatro, empezó a dedicar su energía a proyectos que consideraba esenciales: estándares para sistemas críticos, formación de equipos, auditorías, de modelos que afectaban directamente servicios básicos. Su identidad, que siempre había sido hacer, pasó a ser dejar hecho. En su vida cotidiana, las cosas pequeñas se volvieron más grandes: abrir una botella, cortar comida, escribir una nota. Hubo un momento humillante, y por eso mismo inolvidable, cuando se le cayó un vaso frente a un visitante. El vidrio explotó en el suelo con un sonido seco. El visitante se levantó rápido, incómodo, intentando disimular. Alberto se quedó mirando los pedazos brillantes, esparcidos como fragmentos de un gráfico que se descompone. «Lo siento», dijo el visitante. Alberto negó con la cabeza, con una calma que ya venía entrenando. «No te disculpes», respondió. «Los sistemas fallan. La pregunta es si aprendemos algo del fallo». La frase sonó como una lección, pero en su interior fue otra cosa, una forma de no llorar. Con el tiempo empezó a recibir mensajes de gente que no conocía, jóvenes que le decían que su marco de trazabilidad les había salvado el cuello cuando alguien intentó culparlos por un modelo mal usado, técnicos que le agradecían por haber hecho visible lo invisible, personas de campo, sí, de campo, no de laboratorio, que contaban cómo un cambio de proceso basado en sus protocolos había reducido retrasos, accidentes, errores. Alberto leía esos mensajes y por primera vez sentía una satisfacción distinta a la victoria contra Esteban. No era el placer del combate, era el placer de haber cambiado algo real, pero también llegaron otros mensajes. Críticas, gente que lo acusaba de haber creado un entorno de vigilancia, de haber convertido la ciencia aplicada en policía, de asfixiar creatividad. Alberto los leía con cansancio. No se defendía con furia, se defendía con la misma pregunta de siempre. ¿Qué prefieres, libertad para mentir o libertad para entender? Alberto empezó a escribir, más como testamento técnico que como autobiografía. No contaba su vida como novela, contaba principios, historias breves de fallos, casos donde una caja negra había ocultado decisiones destructivas, casos donde la trazabilidad había permitido corregir a tiempo. En esas páginas, sin decirlo directamente, dejó la sombra de Esteban como advertencia. El rival no era un hombre, era un tipo de conducta, un estilo de poder. También dejó algo más íntimo, escondido entre líneas: su aceptación final de la limitación. Alberto, que había luchado contra la idea de no controlar, empezó a tratar su propia enfermedad como un entorno adverso, ajustó objetivos, recalibró expectativas, diseñó su vida como un problema de optimización bajo restricciones duras. Maximizar impacto con energía limitada, esa fue su última gran aplicación de la matemática. Aplicarla a sí mismo. En sus últimos años activos, Alberto se convirtió en una especie de figura incómoda y por eso necesaria. No era el héroe sonriente de las conferencias, era el hombre al que llamaban cuando había crisis, cuando un modelo había producido una decisión peligrosa, cuando una auditoría olía raro. Algunos lo temían, otros lo admiraban, y muchos, en secreto, se sentían aliviados de que existiera, porque su existencia significaba que mentir ya no era tan fácil. Un día recibió una invitación para una ceremonia donde se reconocían contribuciones a estándares técnicos. Lo querían en un escenario, con aplausos, con fotos. Alberto aceptó al principio, luego cambió de idea, no por falsa modestia, por algo más simple. No quería que su historia terminara en una imagen bonita. Esa tarde, en lugar de ir al evento, se reunió con su equipo en una sala pequeña, les entregó una carpeta a cada uno. Dentro había versiones finales de protocolos, notas de diseño y algo inesperado: una carta personal escrita con letra torpe, esforzada, donde Alberto les decía qué esperaba de ellos cuando él no pudiera seguir. No era una despedida sentimental, era una instrucción de ingeniería humana. No se enamoren de sus modelos,
No se enamoren de sus resultados, enamórense de la evidencia, y no permitan que nadie ajuste supuestos para que el daño parezca eficiencia. El equipo se quedó en silencio, una de las analistas tenía los ojos húmedos, Alberto lo vio y sintió una punzada rara. La emoción como variable no modelada no es un funeral, dijo con voz seca, intentando cortar el momento, es transferencia de carga. Se rieron, con esa risa triste que se parece a un respiro, y siguieron trabajando. Porque Alberto siempre creyó que la mejor forma de honrar una idea es usarla. La noticia de su retiro formal llegó más tarde, sin dramatismo. No hubo anuncio épico. Solo un correo, una nota breve, una transición ordenada. Quienes lo conocían de cerca entendieron lo que significaba. El sistema se quedaba sin su diseñador principal, pero no se quedaba sin diseño. Y Esteban Llerena siguió. Porque la historia rara vez te concede la satisfacción de ver caer al rival de forma cinematográfica. Esteban no fue destruido, Esteban se adaptó. Se volvió más prudente, más cuidadoso con la documentación, más hábil en el discurso. El mundo donde él se movía cambió lo suficiente como para obligarlo a caminar por un suelo nuevo. Alberto nunca obtuvo una confesión, nunca vio un castigo público, pero obtuvo algo que, en su lógica, era más importante. Hizo que el juego fuera más difícil de trampear. En sus días más lentos, Alberto se sentaba junto a una ventana y observaba cómo la luz cambiaba sobre las cosas. Antes el cambio le habría parecido irrelevante. Ahora era un recordatorio de tiempo. A veces su mente se iba a aquella trastienda del bar de Puerto, a la servilleta grasienta, al laberinto. Recordaba la frase que había escrito sin saber que era profecía. Si esto cuadra, alguien miente. Y se preguntaba cuántas veces en su vida el mundo había cuadrado gracias a mentiras bien maquilladas. No se engañaba, sabía que no había limpiado el mundo, sabía que seguirían existiendo personas dispuestas a torcer números, sabía que el poder siempre intenta esconder sus huellas, pero también sabía que ahora, gracias a estándares, herramientas y cultura, esas huellas eran más visibles, y en un mundo donde la impunidad se alimenta de niebla, hacer visible algo es una forma de justicia. A veces le preguntaban qué era lo más importante que había hecho, si había sido tal modelo, tal protocolo, tal mejora en eficiencia. Alberto respondía con una frase que parecía simple, pero era el núcleo de todo. Hice que los modelos aprendieran a contar lo que hicieron, y luego añadía, más bajo, como si fuera para él mismo, para que la gente no pueda fingir que no sabía. En los últimos meses, cuando la rigidez ya era más evidente y su voz se cansaba más rápido, Alberto se permitió una confesión que nunca había hecho en público. Se la dijo a una persona cercana en una conversación sin testigos. Yo no odiaba a Esteban por copiar, yo odiaba lo que representaba. La facilidad con la que el mundo premia al que se mueve bien en la oscuridad. Esa frase tenía un filo triste porque implicaba que, en cierto modo, Alberto había dedicado su vida a iluminar rincones, y vivir iluminando rincones te deja sin descanso. La luz también cansa. Una noche, ya tarde, revisando por última vez una grabación de su voz, instrucciones para el equipo, aclaraciones sobre un estándar, se detuvo, miró la pantalla, su mano tembló. Respiró lento, y sonrió con una mezcla extraña de satisfacción y repulsión. Satisfacción por lo que había construido, repulsión por lo que había tenido que tocar para construirlo. Esa mezcla al final fue su firma, porque la biografía bonita de Alberto Duarte hablaría de logros, de innovación, de prestigio. La biografía real, la que queda cuando miras detrás del barniz, habla de un hombre que entendió que la matemática aplicada puede ser un cuchillo y decidió usarla para abrir la realidad, no para perfumar la mentira. Habla de un rival que lo obligó a afilarse, habla de un reloj interno que lo empujó a dejar sistemas en pie antes de que su cuerpo lo dejara caer. Habla de ese asco inevitable al descubrir que la verdad no brilla. Se arranca, y aún así, si hoy alguien abre un informe, un protocolo, una bitácora de decisiones, y ve un rastro claro donde antes había niebla, ese alguien está mirando una parte de Alberto sin saberlo, porque esa fue su forma de quedarse, no como estatua, sino como mecanismo, la servilleta del bar, la mancha oscura, el laberinto. Al final no eran un misterio sobrenatural, eran una advertencia sobre el tipo de mundo en el que vivimos, uno donde las cosas cuadran con demasiada facilidad cuando alguien está dispuesto a mentir. Alberto no eliminó esa facilidad, pero la encareció.
La volvió más arriesgada. La volvió rastreable, y eso, para alguien con tan poco tiempo como él, fue una victoria suficiente.